Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Además, yo tengo una muy buena noticia que darte, ¿sabes? Estoy embarazada. ¡Estúpida! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿No que te estabas tomando la píldora? Yo no tomé la culpa. Yo quedé embarazada el día en que tú me forzaste. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de ella. En una encuesta realizada por la Organización Panamericana de Salud, 61% de las mujeres señalaron que alguna vez habían sufrido violencia física perpetrada por su pareja. 49% comunicaron que habían sido víctimas de violencia física grave infligida por su pareja. 59% indicaron que en algún momento de sus vidas sufrieron violencia sexual perpetradas por su pareja y 75% notificaron que en el transcurso de su vida habían sufrido uno o más actos de maltrato emocional perpetrados por su pareja. Para hablar del tema, invité a mi amiga Laura García, psicoterapeuta, especialista en trauma y técnicas de reducción de estrés. Ya vamos por el tercer episodio de esta jornada y creo que por hoy tenemos mucho que analizar, mucho que cuestionarnos y quizá mucho que cambiar. Te doy la bienvenida al episodio número 3 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños con una gran invitada que ya parece activo de este espacio. Lau, bienvenida a la Jornada de la Mujer de Cositas de Niños. Muchas gracias, Vic, y súper contenta como siempre de estar aquí contigo, platicando de temas como súper interesantes y pues irlos desarrollando, a ver qué tal nos va hoy. Hoy vamos a hablar de un tema, siento yo que muy delicado, muy importante y muy lleno de desinformación por muchas preguntas que nos hacemos y que, como les he dicho a todas a lo largo de esta jornada, pues yo la voy a hacer de abogado del diablo y la voy a hacer de abogado del diablo porque voy a preguntar cosas que la gente dice allá afuera y que qué mejor que vengan aquí, vean este episodio y corrijan lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten en beneficio de ellos para reeducarse y en beneficio de las personas para no ofenderlas, para no seguir con estos planteamientos incorrectos que hemos venido haciendo a lo largo de toda la vida y como siempre lo hemos dicho, no porque sea repetido por 50 años significa que esté bien y significa que no se tiene que cambiar. Entonces, hoy vamos a hablar de violencia en la pareja, de todas esas, pues, cosas que vivimos, que no sé, me vas a quitar muchos tabús al respecto, pero siento que a veces ayer veía un tipo que decía que nosotros elegimos al final del camino vivir eso, ya nos platicarás tú si sí, si no, y si sí, porque sí. Sí. Pero, Lau, la pregunta clásica, Obligatoria. ¿el amor tiene que doler? Definitivamente no. Creo que hemos estado relacionando el término de amor con términos como todo se puede, aguantar todo, justificar todo, comprender, entre comillas, situaciones agresivas en un tono como de empatía que no necesariamente es cuidado para nosotras, ¿no?
o para nosotros. Creo que la violencia ya no solamente es en términos de mujeres, sino ya empapa como a la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Y eh, justamente siempre que me dicen es que amar duele, creo que ahí es donde empezamos a confundir los términos, ¿no? Como el amor nunca va a doler, el amor nunca va a lastimar. Lo que lastima es el engaño, lo que lastima es la traición, lo que lastima es la agresión, la injusticia, pero no podemos juntar la experiencia del dolor con el término de amor, ¿no? De amar a alguien. Y antes de entrar como ya más a profundidad en el tema de la violencia, sí me gustaría como rascar un poquito como en los antecedentes, ¿no? El otro día platicaba que leía yo por ahí, y ustedes saben mi postura respecto a la religión, en estos ya 3 años del podcast saben mi postura respecto a la religión. Leía yo por ahí un panfleto que decía, tu mujer tienes que someterte a tu marido, ¿no? Tu mujer tienes que Sí. ser el ama de casa perfecta. Tu mujer tienes que satisfacer a tu marido en todos sus deseos, ¿no? Veíamos también el manual de la buena esposa, ¿no? De no lo molestes con problemas, de cuando llegue a la casa, consiéntelo, dale de comer, esto, el otro, bla, 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 bla. ¿A qué nos ha llevado el mito de la buena mujer, de la buena esposa, de la buena novia? Pues relacionado a toda la violencia que vivimos. Toda experiencia, claro. Bueno, como bien lo dices, lo metiste justamente en algo muy interesante que es el contexto. En este caso fue más como el contexto religioso, ¿no? Pero también socialmente hemos vivido diferentes etapas y en diferentes momentos de nuestra historia, eh, lo que definimos como roles de mujer y hombre han ido cambiando a lo largo del tiempo y al día de hoy se ha buscado crear una especie de igualdad frente a que somos humanos, ¿no? Independientemente de si somos mujeres o si somos hombres. Sí creo que existen diferencias biológicas, psicológicas, si uno es mujer o si uno es hombre, pero eso no tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos o nos tratamos dentro de un vínculo. Desgraciadamente, se ha tergiversado mucho la experiencia de la relación y el vínculo. ¿Por qué? Porque en esto que estás expresando, ¿no? Como de qué tiene que ser la mujer y cómo tiene que actuar la mujer y qué es lo que tiene que decir la mujer para ser mujer, ¿no? En toda la expresión de la palabra, es como encasillarnos en una lista de actividades que tenemos que ir cubriendo para poder decirnos mujeres, ¿no? Cuando no necesariamente es así. Entonces, justamente creo que cuando tenemos demasiadas expectativas o demasiadas ideas de lo que tendríamos que estar siendo, nos perdemos de lo que realmente somos, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la parte de que la vida me está dando una serie de reglas y que si yo rompo una de esas reglas o varias de esas reglas, entonces ya estoy encasillada en estar mal, en algo en mí está mal, tengo que cambiar algo en mí. Y eso es lo que nos ha llevado muchas veces a nosotras mismas cuestionar si la agresión que recibimos es, vamos a ponerlo, merecedora porque no cubrimos con esas reglas impuestas socialmente hablando, ¿no? Entonces, desde que somos niñas, y creo que esto viene justamente desde la educación, desde que somos niñas, todavía siendo que en nuestra generación había mucho esta diferenciación entre el hermano y la hermana, ¿no? Entre el atiende a tu hermano y al hermano, no, tú no hagas nada, ¿no? Como tú eres aquí el rey de la casa y entonces tu hermana es la que me va a ayudar, tu hermana es la que va a apoyar, tu hermana es la que... Entonces ahí se empieza a ver como un desfase frente a esa igualdad que hemos estado buscando tener, ¿no? Y bueno, platicábamos con Brenda justamente en el episodio sobre roles de género, sobre ese tipo de cosas. ¿Cómo es que las mujeres justamente, o los hombres, bueno, todos crecemos con eso, justo lo que dices, ¿no? Con esta idea de que la mujer tiene que servir al hombre, la mujer tiene que llenar un requisito, ¿no? Él
pues digamos, el decálogo de la mujer ideal es A, B, Claro. C, D, E, F, G. Pero quienes no lo cumplen, a veces se sienten como fuera completamente del loop, como no se sienten Exacto. como si, es que, por ejemplo, ¿no? Y siempre le pongo este ejemplo, ¿no? Si llegas a los 30 y no te has casado, puta, ¿no? Ya soy Una la presión, solterona, la quedada. O sea, ¿cómo claro. afecta esto a nivel salud mental y a nivel el resto de tu vida, seguir cargando como con este estigma? Porque al final también es un estigma. Claro, pero justamente son estigmas que lo que no hemos entendido es que aparecieron en un contexto social diferente al que estamos actualmente. Las necesidades, las prioridades, em, la visibilidad de lo que era o no importante en ciertos momentos, pues la hemos venido arrastrando, porque también los cambios sociales no se dan de la noche a la mañana, sino Claro. que van siendo experiencias progresivas. Y en esas experiencias progresivas entramos en lo que era antes de lo que es ahora. Y hay un gap entre punto y punto. Entonces, claro, cuando empieza a haber ese gap es porque empieza a haber un cuestionamiento no solamente de una mujer, sino de varias, a decir, a ver, espérame, ¿yo realmente quiero ser madre o no quiero ser madre? ¿No? Y entonces te empiezas a dar cuenta que esta experiencia de deber ser social impuesta no necesariamente es compartida por un grupo de mujeres y no solamente tú como individuo aislado. Que lo que sucedía muchas veces era que como no había una comunicación más abierta, una como mujer a veces piensa que las experiencias que le pasan a una son muy individuales. Como no conozco a nadie más que esté viviendo esto, entonces seguramente la que está mal soy yo, seguramente la que tiene que cambiar la experiencia soy yo, seguramente la que se tiene que eh, replantear el que algo no me guste soy yo para encajar o conectar con lo que socialmente estoy viendo que es aceptado, ¿no? Porque al final del día creo que la base de esto es sentirme aceptada, sentirme eh, contenida por el entorno en el que estoy rodeada. Y ahora sí, ya vinculando, ¿no? Al tema del maltrato. Leonor Walker hablaba del síndrome de la mujer maltratada, ¿no? Cómo Ujú. es este proceso de que el maltrato comienza con conductas de abuso psicológico que las enmascaran en temas de cariño, de afecto, y cómo estos comportamientos pues van socavando la capacidad de decisión, la autonomía, y va creciendo poco a poco, a poco a poco. Sí. ¿Cómo, pues básicamente, cómo vemos el origen en una relación de la violencia? ¿Cómo, digo, retomando el tema del síndrome de la mujer maltratada, cómo es que inicia todo esto? Ok. La violencia empieza a través de ciclos, que se llaman ciclos violentos. Y estos ciclos tienden a ser muy sutiles en un inicio, pero que sean sutiles en un inicio no quiere decir que no empiecen a ser mucho más grandes después, Claro. ¿no? Que son justamente los ciclos que terminan muchas veces en feminicidios o en experiencias ya como mucho más intensas. Desgraciadamente, la violencia eh, que nosotros consideramos importante es la visible, es lo físico. Sí, claro. Cuando yo veo a alguien con un moretón, me escandalizo porque visualmente es muy impactante ver un golpe, ¿no? O ver un jaloneo, o ver una experiencia física es mucho más visual. Y cuando la cosa se ve, pues se puede verbalizar. El gran problema de la violencia psicológica es que es visible. No la ves porque son palabras, ¿no? Son experiencias verbales que pueden estar impactando de manera profunda a la persona de manera psicológica o emocional, pero no necesariamente queda una marca visible frente al otro, ¿no? Entonces pueden estarte violentando a lo largo de años y no tener una sola marca que pueda registrar que fuiste violentada. Entonces, estos ciclos de la violencia aparecen con algo que se llama tensión, que es el momento agresivo, arrepentimiento, que es toda esta experiencia de justificación, disculpas, tratar como de retomar el vínculo,
y lo que se conoce como la luna de miel, que actualmente se le conoce como love bombing, que es esta experiencia de retomar el romanticismo, las flores, el mariachi, todo esto como una justificación frente al acto violento. Ujú. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que la forma en la que estamos tratando de resolver la violencia no tiene que ver con el acto violento per se, sino con tapar o taponear el acto violento con otras acciones que conocemos como amorosas. Entonces, no estamos trabajando con el acto violento para que no se vuelva a repetir, sino que solamente es como encubrirlo para poder retomar el vínculo y eventualmente poder volverlo a repetir. Porque desgraciadamente cuando una persona abre estos límites de decir, ok, me gritaste, es algo que yo no permito, pero porque me pediste disculpas, me trajiste flores y dijiste que tenías un mal día, justifico la experiencia y entonces esa experiencia hace que de alguna forma yo sienta que pude brincar ese límite. Entonces, próxima vez, esa violencia va a empezar a aumentar y aumentar y aumentar hasta que llega un punto en el que, pues, es un quiebre, ¿no? Digo, ya nos fuimos muy adelante, pero qué bueno que ya lo tomaste, pues. El victimario, el violentador, nunca va a cambiar. O sea, si ya una vez te agredió, te va a seguir agrediendo. O sea, no es como que, yo espero que cambies, o incluso hay mujeres, siento, y corrígeme de verdad, corrígeme cuando yo hable de más o cuando no sea correcto lo que Sí, diga, pero hay mujeres que piensan que lo van a cambiar, que, bueno, que claro, es que yo lo voy a cambiar, por mí va a cambiar, por sus hijos va a cambiar. sí. Nunca van a cambiar. Justamente, creo que el tema del cambio nunca va a venir de un aspecto externo, jamás va a venir de una necesidad externa. El cambio siempre va a ser generado a partir de una necesidad interna. Si a la persona no le interesa cambiar, por más que tú externamente seas mejor y seas más buena y estés más al pendiente de sus necesidades y trates de manejar la situación, no, eso no es suficiente para que la otra persona diga, claro, hice algo mal y para mí yo necesito el cambio. No es algo que esté relacionado a la conducta del otro, ¿no? Entonces, ahí también es como cómo ir aprendiendo a saber de qué me tengo que responsabilizar yo y de qué se tiene que responsabilizar el otro. Si la conducta viene del otro, el responsable es el otro. Ujú. No porque yo haga más o menos, el otro va a dejar de hacer. Si la experiencia emocional es mía, yo tengo que cuidar mi experiencia emocional, no el otro. Porque aquí viene también una parte importante. Siempre que hay violencia, yo estoy esperando que el otro me haga sentir mejor, en lugar de yo cuidar mis límites y de yo atender a mi necesidad como una mujer adulta. Como de alguna manera hemos estado socialmente, nos han enseñado como mujeres que de alguna forma generamos cierta dependencia frente al hombre, por la fuerza del hombre, por la economía del hombre, porque gracias al hombre nosotras podemos hacer ciertas cosas y esa dependencia también se ha venido arrastrando hacia la parte emocional. Entonces muchas veces creemos que nuestra salud y bienestar emocional depende del otro y esperamos a que el otro mueva piezas para que yo me sienta mejor, cuando la realidad es justamente comenzar a empoderarnos y a darnos cuenta de que nosotras somos las que tenemos que ser muy claras con nuestros límites, las que nosotras somos las que tenemos que eh, tomar decisiones frente a la acción del otro, ¿no? Y saber hasta dónde quiero entrar en un vínculo con una persona y hasta dónde no, independientemente de si tiene otras características positivas, porque ahí viene la justificación, ¿no? Pero es que es bueno, no siempre es tan malo. Sí, no siempre es tan malo, pero generó una acción que te hizo daño, dijo algo que te lastimó profundamente o que afectó tu autoestima o que te hizo cuestionar o dudar
de ti misma. Entonces, muchas veces entramos también en la justificación de que porque no es algo constante, no es algo visible, no es algo que yo considero relevante, porque lo puedo aguantar, porque he venido aguantando una cantidad de cosas absurdas a lo largo de mi vida, entonces puedo seguirle dando entrada a eso. Mencionaste algo bien importante, los límites. Sí, Se deben de poner límites, cuándo se deben de poner límites y después de una primera situación en la que fuiste violentada, ¿valdría la pena como retomar la relación y ahora con límites o simplemente como yo te decía, ya te violentó, va a volver a pasar, tú sabes si regresas o no regresas con él? sí. Creo que el tema de la violencia toca muchas facetas y muchas variables, Vic. Entonces es bastante complejo porque no es nada más decir, sí, mira, te violentó porque no te está saliendo de ahí. Hay toda una historia personal de por qué aguantamos, toleramos y a veces minimizamos situaciones que de alguna forma, pues sí, socialmente lo puedes ver y decir qué estás haciendo, pero internamente hay muchas cosas moviéndose al mismo tiempo, ¿no? Prioridades, situaciones, a qué le estoy dando peso, a qué le estoy dando importancia. Eh, a mí me gusta mucho trabajar en la terapia como esto que te decía de retomar el poder personal. ¿Por qué? Porque desde que somos niñas, y yo creo que esto sí tiene que ver con, o sea, con la forma en la que nos han educado, siempre estamos en función de lo externo. Todo el tiempo estamos en función de lo externo. Entonces, yo creo que si alguien genera una acción que a mí me hace daño, entonces esa persona es la que tiene que responder por mi daño. Y no nos damos cuenta que tenemos el poder de decidir qué hacer con ese daño. O sea, yo no puedo evitar que alguien me dañe, yo no puedo evitar que alguien me agreda, yo no puedo evitar que alguien pase sobre mí, pero sí puedo decidir qué quiero hacer con esa acción. Y nunca nadie me enseñó que yo podía decidir qué hacer con esa acción. Entonces, estamos en esta espera latente a que el otro pida disculpas, que se me hace muy delicado porque a veces creemos que porque verbalmente alguien nos dice perdón es suficiente, pero no estamos viendo un cambio en la conducta de la persona. A veces entramos en esta maquillaje de perdón, que es el love bombing, que es compenso el error con 1000 cosas más, pero no estoy resolviendo el problema inicial. Entonces, eso me hace sentir bien hasta cierto punto, pero no estoy dándome cuenta que no se resolvió el problema en sí, ¿no? La raíz del problema no está resuelta. Y eh, la violencia psicológica es una violencia que, como decíamos anteriormente, va de lo más sutil hacia lo más evidente, y esto toma tiempo. Entonces, ese tiempo que toma la violencia psicológica en instalarse va mermando la autoestima de la persona. Entonces, cuando la persona no se siente segura de sí misma, por más que sepa y sienta que algo no está bien, no siente la seguridad para poder moverse. Nos quedamos como en un estado de freeze, como de, como de parálisis. Ujú. ¿Por qué? Porque llevo meses o años en una dinámica que nunca me di cuenta, porque nunca hubo algo visible, nunca me di cuenta que estaba metida en una situación que el día de hoy me quitó o siento que me quitó todas las herramientas para poderme mover. Y entonces ahí es donde aparece la dependencia del otro. Me podrá pegar, me podrá decir, me podrá insultar, pero yo no me siento lo suficientemente fuerte para poder salirme de ahí. No es que no haya una conciencia de que eso no está bien, pero no me siento lo suficientemente fuerte para poder moverme. Tocas un tema bien importante, bueno, varios temas bien importantes.
vamos a relacionar una de las preguntas que hacerte igual más adelante, que es cuando estamos desde afuera, pues nosotros estamos viendo desde afuera la situación, ¿no? Que la están violentando, que Sí, la están golpeando y demás, y venimos con es que ¿por qué no lo deja? Es que claro. si está, o sea, está viendo, ¿y por qué no lo deja? No, pues es que yo lo hubiera dejado. O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué tanto influye, como decías tú, la historia de vida, el contexto, lo que decíamos, los roles de género y demás? Pues Sí. en este tema de que no te puedes, como lo bien lo decías, no te puedes salir de ese círculo vicioso. No te, justo, creo que aquí tocas un punto muy importante porque muchas veces, aunque tú sepas que eso es algo que no va contigo o que te hace sentir mal, existe, hay tres cosas por las cuales las mujeres callan, que es el miedo, la culpa y la vergüenza. El tema de la vergüenza tiene mucho que ver con el sentirme juzgada frente a una sociedad que está esperando algo de mí, que está esperando una respuesta de mí. Sí. Entonces, cuando observamos que no importa lo que haga, voy a ponerle como la víctima, ¿no? No importa lo que haga la víctima, si denuncia, si no denuncia, si se tarda años en denunciar, si se queda con el agresor, no importa lo que hagas, siempre vas a ser cuestionada por tus decisiones y por tu proceso. Entonces, hay un miedo intrínseco en decir cuál es la forma en la que tengo que actuar para poder estar bien, entre comillas, o para poder sentirme cobijada por un entorno que también es agresivo en cuanto a que no me está recibiendo frente a lo que yo voy necesitando de mi proceso personal, porque solamente estamos viendo un, un porcentaje de la situación, pero no estamos viendo la totalidad de la situación de la historia personal de cada una de estas víctimas. Yo no sé qué pasó en su historia de vida, yo no sé qué heridas emocionales carga, yo no sé qué miedos tiene, yo no, o sea, no sé qué es lo que está pasando, pero es muy fácil llegar a decir, es que tú deberías de haber hecho esto, Sí. es que te faltó hacer esto, es que cómo es posible que no te has movido y te has salido de ahí si es evidente, ¿no? Que está esta experiencia. Entonces, creo que muchas veces es difícil poder crear espacios seguros en donde sientas la confianza suficiente para poder actuar. Y aquí es donde aparecen como estas superheroínas que salen con sus historias, ¿no? Y que cuando otras personas lo ven, se sienten acogidas en decir, ah, a mí también me pasó, sí, yo viví lo mismo, sí, alguien se atrevió a hablar y a decir lo que está pasando y a visibilizar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque yo no tuve el apoyo o yo no tuve el valor o yo no tuve o me dio mucho miedo poder expresar lo que a mí me había pasado por las consecuencias que creo que puedo tener frente a hablarlo, frente a comunicarlo, frente a expresarlo, ¿no? Entonces, sí, creo que se vuelve complicado en el sentido de que no, tampoco hemos sabido cómo manejar la situación de manera social. Y ya al inicio estuvimos hablando de este punto, pero sí me gustaría como aterrizarlo un poquito más, Ujú. porque quizá no entendemos o quizá, no sé, a veces hablamos nada más por hablar, pero yo siento, bueno, porque muchas veces estas actitudes violentas, pues las percibe la víctima pues como una expresión de amor, una expresión de interés. O sea, todo esto va relacionado con todo lo que hemos hablado anteriormente. Sí, exactamente. Y justo creo que esa es la parte más delicada de la violencia psicológica, porque al final es percepción, ¿no? Es como lo que a mí me enseñaron que era el amor. Y si yo vengo de una familia donde el amor se traduce como agresión, pues voy a ir a buscar afuera exactamente lo mismo, porque no sé cómo amar de forma diferente.
Si para mí el amor fue distanciamiento, pues voy a buscar una persona que se aleje, que esté alejada, que tenga actitudes de estar pero no estar, ¿no? Entonces, no puedo elegir algo que no conozco o que no he relacionado con el concepto de amor frente a lo que estoy experimentando. Creo que parte importante de empezar a elegir diferente es empezar a diferenciar conceptos, ¿no? Y darle voz a las acciones y darle nombre a las acciones, porque a veces ni siquiera tienen un nombre, ni siquiera tienen estos nombres que han venido saliendo de un tiempo para acá, como el ghosting, el gaslighting, el love bombing, todos estos términos no existían hace 15 años, una cosa así, o sea, como que no, o sea, o sí existían, pero no estaban tan permeados dentro de la sociedad como se están permeando en este momento. Entonces, Claro. que, ¿cómo puedo decir que estoy metida en una experiencia de manipulación emocional cuando ni siquiera sé qué es la manipulación emocional? Claro. ¿Cómo me están manipulando emocionalmente? Es una experiencia que estoy recibiendo, pero que tenemos la tendencia a hacerla nuestra, a pensar que algo está mal conmigo, no con el otro. Si yo me siento confundida, seguramente es porque algo está mal conmigo, no porque el otro está haciendo que me sienta confundida. Entonces es muy tricky. ¿Por qué? Sí. Porque al final la duda, lo que hacemos es, tenemos la tendencia a poner la duda en nosotras, Claro. no en el otro, no en las conductas del otro. Siempre es como esta sobreresponsabilidad de que si la relación no está bien es por algo que estoy haciendo mal yo. Ahorita ya se está trabajando mucho en generar esta separación, se está trabajando mucho en el aspecto de trabajo emocional, de terapia, ¿no? De irte conociendo un poco más, porque mientras más te conoces, pues más puedes ir diferenciando, a ver, espérame, esta conducta no me gustó. Y que no me guste no quiere decir que la tenga que aceptar, Claro. ¿no? Y que aunque tú la justifiques como que tuviste un mal día, yo no tengo que recibirla. Yo no tengo por qué recibir esto. Porque muchas veces el agresor entra en estas justificaciones. Es que todos nos enojamos, tú no tienes un mal día. Entonces, eso hace que se minimice la experiencia de lo que yo estoy recibiendo y de lo que yo estoy sintiendo. Y no tenemos la seguridad para sostenernos en nuestra verdad. Entonces la cuestionamos. Y cuando una empieza a cuestionar su realidad, es un problema, porque entonces ya no sabes qué es real y qué no. Ya no sabes hasta dónde tú eres la que está mal y tienes que cambiar, y hasta dónde es el otro el que con sus conductas te está generando duda, ansiedad, miedo, preocupación, etcétera. Me llevaste a pensar en hasta dónde ceder. Lamentablemente en Ujú, las relaciones, ujú, las mujeres son las que ceden más, ujú, son ujú. las que más se reprimen de sus deseos, de sus sueños, de sus ambiciones, todo por el marido, por el novio, por los hijos. Sí. ¿Por, por qué? Y bueno, va al punto, o sea, sí, claro, va relacionado con todo lo que hemos hablado hasta el momento, pero Ujú. ¿por, por qué lo hacen? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Y cómo darse cuenta como mujer que estás cediendo de más y que no tienes que ceder de más? O sea, al final del camino una relación es un win-win, ¿no? Debería ser un win-win en la que, ok, Claro. va, puedo ceder en esto, pero en esto no pienso ceder. Eso es un no negociable y lo siento. O sea, yo tenía una amiga, por ejemplo, me acuerdo, que me decía, no, es que, o sea, me gustaba mucho la pareja que hacía con cierto muchacho, ¿no? Decía, oye, pues hace muy bonita pareja. Sí, 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 pero es que yo me senté con él y nos sentamos a ver planes de vida. Entonces,
su plan de vida no coincidió con el mío. Entonces, para mí eso Ujú. fue un problema y dije, ¿sabes qué? Pues no creo que podamos ser una buena pareja, una pareja fructífera. Y le dije, ¿sabes qué va? Y le dije, bueno, pues, padrísimo, ¿no? Qué padre. Pero Sí, pues ella es un caso distinto al de muchas mujeres. claro. Lamentablemente muchas mujeres completamente pues ceden a todo lo que el otro diga, pero pues, o sea, ¿por qué sucede? Y cómo como mujer decir, ¿sabes qué? No, amigo, o sea, o amiga, no, o sea, no, yo tengo que ver también por mis intereses. Sí, de entrada, em, parte inicial de por qué cedemos tiene mucho que ver con tanto culturalmente como en el aprendizaje que hemos recibido como mujeres, ¿no? Desde ver, ¿no? Lo que hace una mamá versus lo que hace un papá, ¿no? Los roles que tienen y cómo tenemos esta cultura de que mamá luchona y puede hacer todo y trabaja y cuida hijos y es amiga y es, o sea, como que a la mujer se le han puesto demasiadas etiquetas de lo que tiene que hacer, lo que tiene que ver, cómo tiene que estar, ¿no? Siempre impecable, siempre atractiva, pero al mismo tiempo ser amorosa, pero al mismo tiempo ser sensual, pero al mismo tiempo ser, o sea, es una cantidad de etiquetas que tenemos que cubrir que entramos, no las cuestionamos. Y creo que ahorita las generaciones actuales están cuestionando mucho esto, ¿no? Como de, a mí me interesa ser sensual, o a mí me interesa ser mamá, o a mí me interesa meterme a full a mi trabajo. O sea, como que sí se está empezando a cuestionar el ya no ceder a todas las etiquetas que nos están imponiendo, porque aparte es abrumador, ¿no? Es como un nunca es suficiente, nada es suficiente, ¿no? Y entonces yo tengo en terapia mamás que se sienten sumamente culpables por no estar con sus hijos, porque tienen que trabajar, porque son mamás solteras. Y entonces no visibilizamos lo que sí hacemos, porque todo el tiempo estamos visibilizando lo que falta. Todo el tiempo estamos visibilizando en dónde nos estamos equivocando. Y no le damos fuerza a, esta fue mi realidad, esto fue lo que me tocó hacer, y esto es desde donde a mí me tocó ofrecer lo que podía ofrecer. ¿No? Y estar en paz con eso. No, tengo que latigarme en decir, pero me faltó, pero yo tuve que ser más amorosa, pero yo tuve que ser más, no sé, más comprensiva, o yo tuve que ser Sí. más. Y es como, sí, pero ve tu realidad, ¿no? Ve lo que te tocó vivir a ti, ve las condiciones en las que te tocó vivir, ve las posibilidades que tuviste para tomar ciertas elecciones. Entonces, de entrada, creo que es justamente el punto importante para no ceder es el autoconocimiento. Si yo no me conozco, si yo no conozco cuáles son mis límites, si yo no conozco cuáles son las cosas que me importan, que son valiosas para mí, va a llegar un otro a decirme lo que es importante para un otro y voy a irme con eso, porque es de alguna forma un mapa de lo que alguien más me está diciendo que es importante. Entonces, antes de entrar a una relación de pareja, es sumamente importante el conocerte, el que te gusta, el que buscas, el que quieres, el que necesitas. Porque si no lo sabes, ¿cómo lo cuidas adentro de una interacción? Sí. Porque el otro va a estar poniendo lo suyo, ¿no? En la mesa y va a decir, para mí esto es importante, para mí esto es representativo, esto es lo que yo te puedo ofrecer. El segundo punto, que ahorita también se está rompiendo mucho, es la dependencia económica, Sí, claro. ¿no? Cuando entramos en una experiencia de pareja, la misma palabra te lo dice, somos pares. Si yo no tengo la libertad de decidir si quiero o no estar contigo porque yo no puedo sostenerme a mí misma, entonces tengo que aceptar y ceder conductas que no me gustan porque yo no me sé sostener a mí. Sí. Entonces, el construirnos desde la parte de pareja quiere decir que sí, podemos apoyarnos, pero no depender el uno del otro. No puede existir una dependencia porque en el momento en el que aparece la dependencia, se pierde la libertad de elección. Y entonces yo estoy contigo, pero estoy contigo no por ti, no por lo que me hace sentir, estoy contigo porque te necesito.
Y eso es contraproducente para las dos partes, porque como hombre podrías decir, yo no sé si estás conmigo por lo que te doy o por quién soy. Y una mujer no sabe si el otro está con ella por quién es o por esta sensación de grandiosidad de yo soy, o sea, de sentirte como en superioridad económica, moral y demás frente a la otra persona, Claro, ¿no? Y tenerla como sobajada a lo que la otra persona quiere. claro. Pero eso deja de ser par, deja de ser parejo. Entonces, igualmente, esta experiencia de los límites, creemos que los límites se los ponemos al otro. Un límite siempre te lo pones a ti mismo. Nunca le vas a poner un límite al otro porque la conducta del otro no la puedes controlar. Claro. El límite es para ti, no para el otro. Hasta dónde Si vas a tú tolerarlo, crees, ¿no? exactamente, tú puedes verbalizar que algo no te gusta, pero si la otra persona no lo quiere cambiar, no lo tiene por qué cambiar. El tema es por qué te sigues quedando ahí tú, por qué sigues aceptando eso tú. El límite es en acciones, es tú moviéndote frente a lo que tú tienes que cuidar y frente a la necesidad que es tuya, no del otro. Entonces, cuando yo he escuchado en terapia que me dicen, es que ya le puse el límite, ya le dije, ok, ¿y qué pasó? Sigue en la misma, ok, ¿y tú qué estás haciendo diferente? O sea, es aventarle la responsabilidad a que el otro cambie para yo sentirme bien, Claro. ¿no? En lugar de decir, si esto no me está funcionando a mí, la que se va de la interacción y del vínculo soy yo. No voy a esperar a que el otro se vaya, no voy a esperar a que el otro cambie, no voy a esperar a que el otro cuide lo que evidentemente es importante para mí. Lo voy a cuidar yo. Y ese es como empoderarte a ti misma en saberte libre de elección. Hay tanta violencia, sobre todo de género, porque como mujeres hay momentos donde no nos sentimos libres de elegir lo que queremos en nuestra vida. Es lo que te tocó, es lo que Sí. ahí está, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que actualmente tú estás con alguien porque quieres, no porque necesitas, que en otra época de la historia, pues sí, las mujeres necesitaban de los hombres y sí, había otra dinámica, otra sociedad, otra Pero ya forma, no. pero hoy es diferente, Claro. ¿no? Y es empezar a empoderar que no somos niñas necesitando de adultos que nos cuiden. Somos mujeres que nos podemos parar en nuestros propios pies y podemos tomar las decisiones en función de lo que es mejor para nosotras y lo que no. Pero eso requiere de todo un proceso de interiorización de esa fuerza y de decir, claro que puedo hacerlo, claro que me puedo mover y también encontrar espacios, porque desgraciadamente creemos que a veces la familia es el lugar seguro donde podemos expresar y podemos hablar y podemos decir, ¿no? No Y a necesariamente. veces los círculos más cercanos son los que nos mantienen en estas dudas constantes de si podemos solas o no, Claro. ¿no? Entonces, cuando me refiero a la experiencia de tener una comunidad que te sostenga, es que tú puedas conocer personas que han vivido cosas similares a ti o que ya han pasado por situaciones difíciles, que no entran en ese juicio y que al contrario, sean un espacio seguro para poder sostener esos miedos, esas inseguridades, para poder ayudarte a reorientarte, para que sean maestros de experiencias que ellos ya vivieron, que tú estás viviendo en este momento, ¿no? Y entonces es irnos apoyando mutuamente frente a las experiencias que vamos viviendo sin miedo a decir, me tengo que quedar porque no tengo otra alternativa u otra opción, Sí. ¿no? Entonces, esa es la parte del ceder. Y me gustaría, o sea, mencionaste una cosa bien importante, que muchas veces no identificamos las circunstancias porque desconocemos que existen, pues hablabas de los términos y demás. Me gustaría, pues, platicar contigo sobre qué tipos de violencia y en qué consiste cada una son los más frecuentes en la pareja, para que, pues, quien nos escucha, quien nos ve,
pues pueda Ujú. identificar quizá a partir de aquí, sabes que sí, tienes razón, me pasó alguna vez esto, me está Ujú. violentando entonces, ¿no? Entonces, ¿qué tipos Totalmente. de violencia son las más frecuentes en la pareja? Digo, hay muchos O- tipos, pero las más frecuentes. sí, ve, me gustaría dividirlo en tres aspectos. Primero, Ujú. como las señales, como qué señales podrías observar, Sí, ¿no? Que te ayuden a identificar que algo los no red está bien, flags, sí. ¿no? Exactamente. Después, las consecuencias que tiene, ¿no? O sea, si esto lo permito a largo plazo una y otra vez, ¿a dónde te pueden llevar? Y ya nos vamos Sí, a claro, los términos más como específicos de actualmente. como Entonces, usted guste. Usted aquí es la que exacto. lleva la batuta. Entonces, em, las señales que puedes empezar como a identificar dentro de una interacción, que son y están, pues sí, identificadas como maltrato psicológico, son los insultos, humillaciones, amenazas, es el rechazo frente a alguna parte de ti, ¿no? Es como algo en ti está mal. Negar lo que sientes, que alguien llegue y te diga, es que lo que estás sintiendo no es válido, eso es una señal fuerte de abuso psicológico. Eh, el, eh, como las restricciones de sociales, financieras, como el no puedes hacer, o el por qué te vistes así, o el por qué te estás relacionando con tal persona, o no te puedo dar dinero para esto, esto y esto, esas son restricciones. El que te hagan sentir todo el tiempo culpable. Hay uno muy importante que es el aislamiento progresivo, que no nos damos cuenta que de repente estamos encerradas todo el tiempo, que no salimos, que no nos relacionamos, que no nos vinculamos. Y ahorita se da mucho por el tema de los trabajos. Cuando estamos en una relación de pareja, a veces uno de los dos se tiene que ir a otro lado a vivir y el otro lo sigue. Sí, Y entonces se queda en un espacio en donde no tiene apoyo social y la única persona con la que puede contar es con la pareja, ¿no? Entonces eso también es importante. El chantaje emocional, las críticas destructivas, el control, eh, toda esta parte como de decir como bromas que son pasivo-agresivas, ¿no? Eso también es como, eso se justifica mucho, como es que era broma. Es como, sí, pero es agresión, ¿no? Me claro. estás diciendo una cosa y después me la estás tapando con era una broma, era un chiste, ¿no? Entonces, esas son algunas de las señales que pueden generar ansiedad, dificultad de concentración, baja autoestima, sentirte indefensa, sentirte culpable, pensamientos intrusivos. Puede haber mayor hostilidad o problemas de ira, baja asertividad, eh, escasa capacidad para afrontar eficazmente los conflictos. Entonces empieza a haber una serie de cambios en la conducta de la víctima frente a esta serie de experiencias o señales que van siendo progresivas y que van siendo como muy sutiles a lo largo del tiempo. Y entonces a veces llegan a terapia diciendo, es que yo soy la que está mal porque yo fui la que exploté. Ok, explotaste, pero ¿qué pasó anteriormente para que llegaras a esa explosión? ¿No? Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido o cómo te has estado sintiendo que no ha sido atendido en su momento? Y que eso ha generado que ahora tú seas la mala del cuento, ¿no? Y eh, dentro de todo esto, la parte de los términos es muy importante para empezar a identificar si estoy viviendo o no una situación en particular. La mayoría de los términos están muy relacionados a la manipulación, porque la experiencia psicológica más fuerte de agresión es que tú puedas, más bien, no que tú puedas, sino que tú termines dudando de ti mismo. Sí. Cuando tú terminas dudando de ti, de tu percepción, de lo que sientes, de lo que piensas, estás completamente vulnerable frente al otro, porque entonces el otro
pone la información que quiere para que tú actúes en función de esa información. Entonces, de los términos más utilizados actualmente está el ghosting, que es este desaparecer de la interacción sin dar explicaciones ni motivos como del desaparecimiento. Esta experiencia de ghosting tiene mucho que ver con el tema de las aplicaciones, de datings y de todo esto, como que no hay un vínculo emocional, entonces es muy fácil que haya una desconexión, ¿no? Sin saber por qué, cómo, qué está pasando, pero ese ghosting lo que genera es un gran problema de cuestionamiento personal. ¿Qué hice? Otra vez nos vamos, no al tema de decir, esta persona no supo sostener la interacción, nos quedamos con el que hice mal yo, en dónde me equivoqué yo. Entonces, lo delicado del ghosting es que creemos que la acción del otro tiene una relación con quien somos y no le dejamos a la otra persona su conducta. Claro. El tipo agarró y se fue y no dijo nada. Inmadurez. Fin. Del otro. No qué está mal conmigo, que vio el otro y entonces salió corriendo. Entonces, eso es algo que trabajamos mucho en la terapia, como el no hacerte responsable de la conducta del otro. No creer que porque eres tú, el otro se está moviendo de cierta manera. El otro está generando las conductas que aprendió, con las que sabe lidiar con la situación, con sus maneras de manejar el conflicto, pero eso no quiere decir que porque tú seas, el otro tiene la libertad de hacer lo que quiera. El siguiente es el gaslighting, que es como este abuso emocional en donde la víctima pues es manipulada de tal forma que llega a dudar de su propia memoria, de los juicios, de la percepción. Entonces, esto lleva a generar muchísima ansiedad, confusión, inseguridad y un gaslighting que es continuo puede llegar hasta la depresión, ¿no? Entonces, el gaslighting se me hace una de las cuestiones más delicadas que existen por el tema de que dejas de saber cuál es la realidad, ¿no? Y estás tan confundida que no sabes cómo moverte, ¿no? Si haces algo, si no lo haces, y el otro lo único que está haciendo es minimizar o invalidar lo que tu cuerpo, lo que tu mente, lo que todo tu ser te está diciendo, alerta, alerta, alerta. Sí. El otro lo invalida completamente y entonces te quedas, ¿no? El siguiente es el benching. El benching es una tendencia a tener a una persona enganchada, dándole lo mínimo para que siga ahí, pero sin estar comprometidos a dar absolutamente nada para el otro. Entonces, esta experiencia habla mucho de desigualdad. Es como, yo te doy un poco, nada más para que tú me sigas dando y me sigas dando y me sigas dando, pero no voy a tener un compromiso contigo, no me interesa vincularme contigo en un nivel más profundo, solamente quiero obtener de ti lo que necesito en cierto momento, ¿no? Es como lo que antes llamábamos tener la velita encendida. Sí. Un poco es esta experiencia como del benching. Y viene también el love bombing, que el love bombing es parte de este ciclo de la violencia, De la violencia. que son estas conductas de manipulación, control y sometimiento que están disfrazadas de devoción, amor, romanticismo. Entonces se alimenta mucho esta parte de halagos, palabras bonitas, que terminan haciéndote sentir culpable por ya no querer estar ahí. Entonces, como te sientes tan culpable porque la experiencia del love bombing es tan amorosa, aunque tú ya no estás conectando con eso, no sabes cómo salirte y ser como mala persona porque el otro te está hablando bonito, te está diciendo cosas halagadoras, pero en la conducta te está agrediendo, ¿no? Entonces, manipulación es cuando se llama en psicología disonancia cognitiva. Lo que quiere decir la disonancia cognitiva es que lo que se dice y lo que se hace no empata. Y hay una psicóloga, no me acuerdo ahorita su nombre, pero que habla justamente de cuando tú sientas que hay esta disonancia entre lo que ves y lo que escuchas, siempre tápate los oídos y ve la acción.
La acción es la que te va a mostrar lo que realmente está sucediendo, no las palabras. El abuso y la manipulación psicológica siempre van en función de lo verbal y de cómo manejo la realidad a través de lo verbal. Pero cuando yo observo la acción del otro, es muy claro lo que el otro quiere, busca, necesita o lo que está haciendo conmigo. ¿Y cómo responder a la violencia física? O- Bueno, la violencia física eh, sí creo que tiene que ver ya con una violencia ya sistematizada de mucho tiempo, en donde ya la persona, el nivel de autoestima de la persona está completamente, eh, pues sí, deteriorado. Sí. No en todos los casos, hay casos donde la agresión física aparece en los primeros meses, ¿no? O sea, como ni siquiera te lo esperas, pero la mayoría de los casos es algo sistematizado y es progresivo. Entonces, si ya emocionalmente no estás fuerte, lo físico pues ya se traspasa a una agresión más, ¿no? Claro. Que lo físico obviamente nos puede llevar ya a situaciones de feminicidio y cosas así, pero es muy importante el comenzar como mujeres. Creo que esa es la parte fundamental de cuidarnos entre nosotras, el ir comunicando cómo son mis relaciones con otros, el cómo me siento en las relaciones con otros. Porque como decía anteriormente, a veces pensamos que la experiencia la estamos viviendo solas o creemos que porque, no sé, tengo un doctorado en lo que sea, hay una vergüenza enorme a decir, a abrirme, a decir, estoy aguantando este tipo de conductas, ¿no? Por lo que van a decir los otros, por cómo es posible que no lo pares, porque socialmente también hay mucho cuestionamiento frente a eso. Entonces, es muy importante que existan estos espacios que tú conozcas como espacios seguros, y los espacios seguros son espacios sin juicio, que no te van a cuestionar, que no te van a criticar, que no te van a, eh, que no van a sacarte de tu experiencia para tratar de que la veas desde otro lugar. Se van a quedar con tu experiencia y te van a ayudar desde tu experiencia, porque mucho de lo que sucede es que este tipo de violencia surge cuando alguien llega y te dice, pero no es para tanto. Y entonces ni siquiera es la persona que te agredió, es un externo que está validando lo que la otra persona generó, y entonces ahí es donde aparece él, entonces la que está mal soy yo, ¿no? Por eso es muy importante empezar a visibilizar cómo es mi relación, cómo me siento dentro de la relación. Y algo que se trabaja mucho en terapia es justamente esta experiencia de que el nivel de seguridad tiene mucho que ver con sostener lo que siento y confiar en que si se siente mal, está mal. Ujú. No lo justifico, no lo pongo en duda. Las emociones y las sensaciones llegan por algo, no llegan de a gratis. Si algo se siente mal, está mal. No entra en duda ni en, es que el otro igual y no está tan mal. Cuando meto la cabeza es cuando empiezo a quedarme en la interacción, Sí, claro. ¿no? Porque trato de acomodarla a lo que socialmente me han dicho que debe de ser. La sociedad como toda la vida. Y justo en tema de la sociedad, hay un término que se ha popularizado demasiado, que ya lo toman como a chiste, como a broma, Ujú. y que a mí en lo particular, o sea, no quiero sonar como el espantado de la cuadra, pero yo creo que sí tiene una connotación y tiene un contenido muy fuerte, dice el término de, es que yo soy el tóxico, tú eres la tóxica. Justo Mm. ayer, justo veía en un dating show que estaba viendo en la televisión que dice, es que yo le dije que era tóxico, pero pues bueno, ella aceptó salir conmigo. Ok. Ok. Y Ajá. luego ves así, no es que yo soy su tóxica, yo soy su tóxico. ¿Qué conlleva el término del tóxico y de la tóxica? Porque para mí sí tiene un contexto bastante pues, importante, ¿no? A tomar en cuenta. Sí. Bueno, de entrada, como diría un maestro mío, es nosotros no somos tóxicos,
nosotros tenemos conductas tóxicas. Tóxica. Cuando yo me defino como algo, ya no puedo definirme como otra cosa. Todos en el planeta Tierra hemos generado conductas tóxicas. Y la conducta tóxica tiene que ver muchas veces con una necesidad no cubierta por mí, que quiero imponerle al otro que sea cubierta, ¿no? O que atienda. Entonces es de alguna forma una imposición frente a yo me quiero sentir seguro, tú me tienes que hacer sentir seguro a mí. Claro. Entonces estoy buscando que tú me des a mí lo que yo no me he sabido dar, lo que a mí no me han enseñado a darme, eso, como es quitarme la responsabilidad de mi parte de la interacción y del vínculo. Entonces, cuando escucho que dicen, es que yo soy tóxica o yo soy tóxico o estuve con alguien tóxico, de entrada es como minimizar el vínculo a conductas que sucedieron en un momento particular de la relación, pero que no, la persona no es todo eso. La persona nada más te está mostrando como estas partes de sombra de su personalidad o de su experiencia personal, que sí, necesita trabajar y que no estoy dispuesta a cubrir esa responsabilidad por el otro, ¿no? Pero cuando lo estigmatizamos de esa manera y entonces ya empezamos a decir que todo es tóxico, entonces nos perdemos de lo que realmente está haciendo la experiencia de decir, sí, hay cosas que lastiman, hay cosas que dañan, pero también es tan subjetivo, Vic, es tan subjetivo porque hay, nuevamente, por la historia personal, hay cosas que te pueden dañar a ti que no a mí, ¿no? Y entonces entra esta parte de la comunicación asertiva, entra esta parte del empezar a entendernos en lo que es importante para cada uno, entra la parte de los límites, entra la parte de el tomar responsabilidad de lo mío y dejarte a ti la responsabilidad de lo que es tuyo. Entran muchas variables que lo que buscan es crear un vínculo en donde haya confianza, en donde haya seguridad. El tema de las relaciones de pareja es que si tú vas a estar con alguien es porque tiene que ser un lugar seguro para ti, tiene que ser un lugar en el que puedas ser tú con la otra persona, que no te dé miedo ocultar partes de ti porque el otro se va a ir o te va a rechazar o te va a dejar, porque si te estás vinculando desde el miedo, desde ahí estás empezando a construir una relación en donde estás tapando cosas para que funcione algo que debería de funcionar naturalmente. Y ayer leía yo algo, bueno, más bien escuché algo que Uh-huh. tú podrás validar o no. Digo, yo no veo con postura. Yo lo leí y dije, mañana le voy a preguntar al Lau. Dice, literal. Uh-huh. Y después de eso que se habla un poquitito sobre la codependencia. Dice, nosotros le llamamos amor al miedo, apego, necesidad, temor a estar solos, a la posesividad, a la agresión, que mientras le llamemos amor, la podemos mantener. O sea, tenemos que darnos cuenta que si estoy contigo, porque siento bonito y no porque tengo el pánico de que me dejes. Al final es tu elección. O sea, que al final estás ahí porque es tu elección. Nunca es Uh-huh. culpa del otro. Siempre somos nosotros y desde donde nosotros estamos eligiendo. Entonces, al final del camino, estar en una relación violenta termina siendo nuestra responsabilidad. Bueno, en el caso de la mujer, su responsabilidad. Ok, creo que es un poco delicado esto, porque Sí, tampoco es quitarle la responsabilidad al otro. claro. Pero ahí va. Parte de, sí, cuando yo decido estar con alguien es mi elección. Yo estoy eligiendo a la persona con la que me voy a vincular de una manera mucho más profunda o con la que voy a construir mi vida. Aquí aparece la parte que hablábamos al inicio del podcast de yo que he aprendido que es el amor. Y esto tiene que ver mucho con mi historia personal. Entonces, muchas veces, cuando aparecen patrones en tus relaciones, ¿no? Siempre estoy con la persona que me traiciona. La invitación que yo haría no es a
dejarle toda la responsabilidad al que traiciona. Esto no quiere decir que el que traiciona está haciendo una conducta agresiva frente a la otra persona, ¿no? Pero yo estoy eligiendo personas que eligen traicionar. Y esto te lo digo como, sí, desde un aspecto personal de lo que yo he estado trabajando. En mis relaciones personales, yo me he dado cuenta que cuando he entrado en relaciones de traición, es porque la primera que se traiciona soy yo. Sí. Entonces, ¿cómo me traiciono? Aceptando cosas que no me gustan, cediendo a situaciones que no van conmigo, eh, minimizando actitudes que me lastiman. Todas esas situaciones, pequeñas situaciones que yo permito pasar, no me dejaron irme antes de que la persona me traicionara. Porque yo justifiqué todo lo que la persona me dio. Y si yo veo las conductas de la persona, pues sí, iban directo a una traición. Que yo no quise ver o que yo minimicé porque dije no pasa nada, porque es más importante estar con el otro, porque no, si no sé mi límite, no lo puedo cuidar. No puedo decir, aquí sí no pasas. Por más encantador que seas a momentos, por más buena onda que seas, por más lo que tú quieras, si tú me estás mostrando que ha habido ciertas conductas que a mí me hacen sentir mal, que a mí me generan inseguridad, que en la interacción se siente que no estoy segura para ser yo, la pregunta es, ¿por qué me estoy quedando? ¿Por qué estoy aceptando algo que siento que no está bien? Entonces, en una relación es mutuo el trabajo. No es de la persona que se portó mal. Sí, elegimos y a veces elegimos desde la parte más inconsciente de lo que también no hemos sabido trabajar con nosotras mismas, ¿no? Lo mismo, es que siempre me abandonan. La pregunta es, ¿en dónde te abandonas tú? ¿Qué partes de ti no están siendo vistas por ti? Eso fortalece lo individual, porque si tú eres una persona que no se abandona, no vas a ir a elegir a una persona que te abandona. Claro. Si tú eres una persona que no se traiciona y que es súper honesta consigo misma, no vas a ir a elegir a una persona que estás viendo que tiene conductas de traición hacia él o hacia otros, Sí. ¿no? Si tú eres una persona que se cuida, no vas a ir a elegir una persona que no se cuida, que se desatiende, que está mal. ¿Por qué? Porque tú lo haces por ti, lo mínimo que esperas es que el otro esté a la par. Sí. Porque otra vez, pareja, Sí. ¿no? Entonces, el gran problema es que a veces vamos eligiendo en función de nuestros huecos, nuestros vacíos, nuestros miedos, nuestras heridas. Entonces, sí, hay un nivel de responsabilidad de trabajar lo nuestro para poder ofrecer lo mejor cuando decidimos entrar a una relación de pareja. Para poder saber qué sí quiero elegir en una relación de pareja y saber cuándo irme cuando la pareja no me está dando el respeto, el cuidado, la atención que yo sé que merezco porque yo me lo doy también. Y ya caminando hacia el final de esta gran plática, Lau, la codependencia, ahí en donde entra, por qué se da y cómo pues combatirla. Ok, la codependencia nuevamente tiene que ver mucho con vacíos personales. Y hay una teoría de que la codependencia tiene que ver con cuáles son las cosas con las que me distraigo para no atender lo que es importante. Sí. Entonces, cuando yo entro en una codependencia con algo o alguien, ¿no? Porque codependencia puede ser una sustancia, puede ser a una persona, un lugar, a una situación, a el ejercicio, o sea,
puedo entrar en esta dependencia con algo, quiere decir que ese algo me está ofreciendo de manera rápida y fácil el quitarme la sensación de ansiedad que me da ese vacío, que no he sabido llenar yo. Entonces, cuando entro en relación desde un lugar de te necesito, me vuelvo esclavo de eso que estoy necesitando, porque no me creo capaz de podérmelo dar yo. Entonces, la experiencia de vincularnos quiere decir que cuando nos damos cuenta que hay algo a lo que nos estamos agarrando y aferrando, es el mensaje perfecto para decir, ¿cómo empiezo a trabajar eso yo en mí? ¿Cómo empiezo a regresar esa necesidad para yo aprender a cubrirla conmigo? Porque una cosa es que a mí me guste, no sé, fumarme un cigarro cada 2 días porque me relaja, a que no pueda dejar la cajetilla de cigarros porque si no la ansiedad aparece, ¿no? La ansiedad tiene que ver con el no saber sostener esa incomodidad de vacío. Y entonces esos vacíos los vamos tapando con lo que va llegando. Y las relaciones de pareja tienden a ser un gran tapón de lo que no hemos sabido trabajar y cuidar en nosotros, no porque no queramos, sino porque socialmente apenas se está abriendo este espacio de exploración, a decir, bueno, ¿y cómo yo como un adulto puedo irme ofreciendo esas necesidades que he encontrado o que he cubierto con distractores de otro tipo, ¿no? Adicciones, relaciones, sexo, no sé, hasta la forma del cuerpo, ¿no? Hay personas que necesitan tener un aspecto físico, porque si no, no pueden, ¿no? Claro. O un nivel de ejercicio brutal, entonces ya no es tan sano porque ya se volvió como hacer ejercicio 24/7 todo el tiempo a todas horas. Nos volvemos esclavos de esas acciones con las que creemos que vamos a encontrar la felicidad, con las que creemos que vamos a encontrar la estabilidad, con las que creemos que vamos a encontrar ese espacio seguro, y nuevamente todo lo buscamos hacia afuera y hay muy poca experiencia de regresar adentro, porque también regresar adentro requiere mucha incomodidad. Tocar la ansiedad, tocar estos espacios de aprender a que yo me puedo sostener, y sí, suena muy bonito, pero en la experiencia el ser humano evita el dolor, evita sentir dolor, evita sentir incomodidad. Entonces, todas estas codependencias lo que hacen es una evasión brutal de dolor y de incomodidad y de sentirnos mal. Pero lo que generan es que la raíz del problema nunca se resuelve. Solamente se queda ahí flotando y se queda ahí instalada, pero nunca me meto a decir, quiero cambiar esto de raíz, ¿no? Entonces, sí, es parte de el trabajo personal súper fuerte de toda la vida. Y aunque pareciera visible, aunque pareciera lógico, ¿cuáles son las consecuencias en la víctima de no atender pues todo esto que hemos platicado? De pues quitarte, pues atender muchas cosas tipo las heridas de la infancia, tu historia de vida, esos pendientitos, de aparte pues vivir una relación violenta en los diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles son las consecuencias al final en la víctima pues que no pues toma cartas en el asunto? Hay 3 factores importantes en la víctima que vive agresión o violencia dentro de una relación de pareja, que es ansiedad, depresión y a veces estrés postraumático. Estas 3 experiencias dependen y varían según la intensidad de la relación, la temporalidad, dependen de
justo de qué tanto está trabajada la persona o no, ¿no? En sus procesos personales y en cuántas herramientas tiene la persona para poder sostenerse dentro de una situación así, ¿no? Igual con la parte social, qué tanto apoyo, qué tanta red de apoyo tiene para poder sostenerse. Creo que la base del tema en general de lo de la violencia tiene mucho que ver con confianza y seguridad. Si yo no me siento si yo no siento confianza, si yo no siento seguridad, primero en mí, en saber qué puedo hacer, en saber qué puedo elegir, en saber qué puedo moverme del lugar, entro en parálisis. Y la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático son experiencias paralizantes. Y son experiencias que desgraciadamente empiezan a hacerte dudar de ti mismo. ¿Por qué? Porque al final del día, como dijimos, el que elige eres tú, la que elige eres tú. Entonces, si las elecciones que estoy haciendo, las estoy haciendo con personas que me agreden, que abusan, que me violentan, qué miedo seguir eligiendo, porque no sé desde dónde lo estoy haciendo. Y entonces ahí aparece esa duda interna que es sumamente importante comenzar a trabajar con las víctimas de violencia. Y que es importante trabajar no desde la parte del entendimiento, sino desde las diferentes capas que nos conforman como seres humanos, desde sentir tu cuerpo, desde saber diferenciar las señales de tu cuerpo frente a una experiencia agradable o desagradable, porque estamos tan desconectados que ni siquiera podemos diferenciar que lo que está pasando, aunque racionalmente no tenga lógica, Sí. físicamente no se siente bien. Entonces, ¿desde dónde estoy eligiendo? ¿Desde lo que me enseñaron o desde lo que siento que está bien o está mal? Y cómo empezar a confiar en esos mensajes que te da tu cuerpo, en esas experiencias que te da tu cuerpo, para así poder empezar a tomar decisiones y elecciones diferentes. Un tema que ya no vamos a tocar aquí porque es un tema muy extenso, pero ya lo tocamos en la segunda temporada, es el tema del abuso sexual, que es Sí. un tema súper grande, súper extenso, que si quieren escuchar más al respecto en la segunda temporada, hay 4 episodios sobre abuso sexual y creo que no era tan apropiado tomarlo ahorita porque es un tema muy amplio, Muy, sí. bastante amplio. Y bueno, si quieren, que es también un tipo de violencia muy frecuente en la pareja. Y pues dentro de todo esto, a pesar de que vemos el vaso, quizá algunos ven el vaso medio vacío en este momento de la conversación, pues todo tiene una solución, ¿no? Sí. Una de las soluciones es ir a la fiscalía y poner una querella por violencia definitivamente. Si ustedes quieren ir a denunciar a su agresor, lo pueden ir a hacer. Hay protocolos especiales en las fiscalías para atender violencia de género y en el aspecto legal se puede hacer completamente. Siempre busquen, quizá tú me puedes decir sí o no, pero siempre busquen, como bien lo dijo Lau, pues, su círculo de apoyo y si necesitan pues alguien que las acompañe, pues busquen quien Sí. las acompañe, quien las oriente, reitero, pueden ir a la fiscalía siempre a denunciar, pero desde tu área, Lau, también se puede trabajar y se puede mejorar la situación. Sí, Vic. Y yo aquí sí diría que primero, sean sumamente compasivas con ustedes, porque a veces aparece mucho la culpa de cómo es posible que permití esto. Entonces, tú no sabías lo que iba a pasar, tú no tienes el control de la conducta del otro, eh, de ti no depende cómo va a actuar la otra persona. Y a veces necesitamos reforzar esa seguridad con herramientas, con apoyo, con cuestionamiento, con diferenciación, de que ayuden a fortalecerte para poder tomar decisiones ya más en sociedad, ¿no? Ya más hacia el que haya ya una consecuencia afuera de. Sí, date tu tiempo, date tu espacio, encuentra estos puntos de apoyo que no son de juicio. Entrar en un proceso de terapia es muy bueno porque te ayuda a reconocerte y aprender más de ti. Y creo que eso también ayuda bastante a que si no estás en una relación en este momento, puedas tener el espacio para conocerte profundamente y a partir de eso, como tu amiga decía, ¿no? Como
saber decir que sí quiero y que no quiero desde el día uno, ¿no? Y saber qué sí acepto y qué no acepto desde el día uno. Y si ya estoy adentro de una relación, sí empezar a diferenciar que, aunque sí hay situaciones y hay, digo, las personas nos enojamos, las personas a veces no estamos en el mejor humor, no estamos como con la mejor actitud, siempre, siempre hay formas de manejar ese enojo. Siempre hay formas de expresar que algo no nos está gustando. Y nunca es justificable que haya una agresión hacia tu persona porque la otra persona está enojada o está molesta contigo, con algo que hiciste, con algo que le pasó. No es justificación para que tú sientas esa agresión. Entonces, cada vez que haya esa experiencia de sensación, es muy importante que no la minimices, que no la niegues, que no la rechaces, porque desde ahí aparece el reconocimiento de lo que está siendo importante cuidar para ti, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les invitaría como a tener en alerta. Si se siente mal, punto, ¿no? Y es trabajar con esa sensación desde el día uno. No es un pasar y dejar pasar y minimizar la situación, porque si no, eso empieza a agravarse y después entramos en situaciones donde se magnifica y después me pregunto por qué llegué aquí. Y Lau, si yo conozco a alguien que está sufriendo, padeciendo violencia, ¿cuál es la forma correcta de ayudarla? Porque, como te decía, a veces somos muy inconscientes, pensamos, decimos cosas sin pensarlo, sin conocer, sin tener la información. ¿Cuál es la forma correcta de hacer como el acercamiento con la víctima y de ayudarla, orientarla, sin ser invasivo, sin ser imprudente y sin ser incorrecto? Creo que una de las partes más importantes es no trates de sacar a la víctima de su experiencia personal. No trates de que se sienta de cierta manera o que justifique ciertas acciones. A veces lo más importante para una víctima de abuso o de violencia es sentirse escuchada y sentirse recibida, sin el juicio de tu punto de vista, ¿no? Y puedes abrir el espacio a acompañar a la víctima en su proceso, pero un acompañamiento de la víctima tiene que ver con escuchar lo que la persona necesita, no lo que tú consideras que tiene que pasar en el segundo tal o que ya es el momento en el que tiene que ir a denunciar, porque si no estamos forzando a la víctima a, o sea, de manera como no consciente, a seguir generando acciones para las que no está lista. Entonces, ahí es donde puedes acompañarla o invitarla a que vaya a algún grupo de apoyo, a que busque ayuda psicológica, a ir observando qué es lo que va necesitando para ir fortaleciendo esa seguridad y que a partir de esa seguridad ella pueda ya tomar la decisión de denunciar o pueda tomar la decisión de salirse de la relación o pueda tomar la decisión de cómo hacer su proceso a partir de sus tiempos y de su manera de poder mover esa experiencia, porque a veces se llevan mucho tiempo, pero no porque no quieran, sino porque hay un proceso para poder salir también de una situación así. Lau, un último mensaje. Ah, creo que es sumamente importante darle visibilidad a la violencia psicológica. Creo que es más común de lo que pensamos. Sí. Y eso, como empezar a expresarlo desde dejar de normalizar que existen estas conductas que nos hacen sentir mal, ¿no? Es algo que yo sí he estado como promoviendo mucho es permítete sentir y dale validez a tu sentir y dale validez a lo que está haciendo o a lo que está conectando contigo desde un lugar amoroso o desde un lugar de miedo, porque muchas veces vivimos mucho con este miedo al rechazo, tenemos miedo al abandono, tenemos miedo a ciertas experiencias dentro de un vínculo que hacen que minimicemos lo que realmente está siendo importante de visibilizar, de ver y de cuidar. Entonces,
a trabajar mucho en nosotros, en nuestro poder personal, en nuestra seguridad, como en ese empoderamiento de decir, si yo estoy vinculándome con alguien es porque yo estoy eligiendo a esa persona, porque esa persona me hace bien, porque esa persona me hace crecer, porque esa persona me ayuda a ser una mejor versión de mí, y no porque me estoy vinculando con alguien con quien no puedo ser yo, o con quien me tengo que tapar, ¿no? Para poder encajar o embonar. Entonces, desde ahí, trabajemos y construyamos relaciones mucho más elegidas y menos desde la necesidad, menos desde el hueco, desde el vacío o desde el miedo. Decidamos desde la abundancia, no desde la carencia. Exactamente. Te elijo porque quiero, no porque te necesito. Claro. Lau, pues, ¿qué les puedo decir de Lau? Estoy muy contento, estoy feliz de haberte tenido aquí en la Jornada de la Mujer. Ha sido un honor tenerte. Lau siempre tiene como las palabras correctas. Tiene ese approach maravilloso para explicarnos, pues, y creo que en este tema en particular, Lau creo que es experta, y tiene como todas las credenciales para hablar. De verdad, Lau, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy interesante, muy enriquecedora. Como hombre en lo particular, pues sí me ha ayudado como a reeducarme, como a cambiar ciertas cositas, ¿no? Ciertos pensamientos que uno tiene, como te decía, ¿no? Incorrectamente tenemos pensamientos, pues, motivados por la ignorancia, motivados por la falta de exposición y demás, pero eso no justifica que eventualmente, pues, ofendamos, hagamos sentir mal a alguien más, ¿no? Entonces, como les he dicho desde el inicio de la jornada y como he platicado en diferentes espacios, el objetivo tanto de Cositas de Niños como en este caso de la jornada es reeducarnos, cambiarnos el chip. Y que se los dije al inicio, ¿no? No porque lo hemos estado replicando 50 años significa que está bien y no tenga que cambiarse, ¿no? Y creo que la violencia en la pareja es un tema súper delicado, muy importante. Y como bien lo dijiste, ¿no? O sea, cada quien, cada víctima irá tomando decisiones a su tiempo, ¿no? No hay que ofuscarlas, no hay que presionarlas, eventualmente se darán cuenta. Habrá quien lo tome desde el día 1 y habrá quien lo tome después de 10 o 15 años, ¿no? El punto es estar ahí para apoyar y apoyar de la manera correcta, como nos dijo Lau ahorita, ¿no? Entonces, pues Lau, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para mí, reitero, ha sido un honor platicar contigo como cada ocasión que hemos platicado, pero en esta jornada en particular ha sido muy especial tenerte. Y Lau, tus redes sociales. Gracias, mi Vic. Bueno, pues tengo 2 redes sociales en Instagram. La primera es lau-psicconsciente y ahí hablo mucho acerca de la ansiedad, hablo mucho acerca de... Son diferentes temas, pero más lo enfoco al tema de cómo manejar la ansiedad, el estrés postraumático, la depresión. Y tengo otro proyecto que se llama Automaternaje, que es al que más le he dado como fuerza en estos momentos, justamente con esta parte de como de reparentarnos, ¿no? Como de aprender a darnos lo que necesitamos, aprender a fortalecernos y a partir de esa fuerza poder empezar a vincularnos desde un lugar sumamente diferente, ¿no? No desde la carencia, ni de las heridas, ni de la sí, como ni de la necesidad, sino más bien desde el un ser adulto completo y vasto que puede ofrecer, pero también puede recibir. Entonces, esas son las 2 redes sociales. Y bueno, ahí encuentran todos mis datos para consultas o para talleres, cursos que se vayan dando. Ahí se van posteando. Yo, no es por presumirles, pero Lau es maravillosa, ha ayudado a varias amigas a salir adelante, amigas en situaciones bastante críticas. Laura es una chingona, así que si necesitan, escríbanle. Ella siempre está ahí pendiente de sus redes sociales y reitero, Lau tiene todas las credenciales para pues apoyarlas, ¿no? Pues te agradezco, seguimos en esta jornada que está llena de muchos temas interesantes, te agradezco y recuerda pues seguir al pendiente porque esto todavía no se acaba. Esto es Cositas de Niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente, platicaré con mi querida y admirada Marta Tagle sobre la inequidad y la violencia contra las mujeres en México. No olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.